Deuteronomio, su capítulo 8, versículo 11. Amén, gloria a Dios. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvidas de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Palabra del Dios Altísimo. Amantísimo Dios, que estás en tu trono de la gracia, gracias Espíritu Santo, gracias Dios Todopoderoso, porque tu palabra fue inspirado por el Espíritu tuyo, Padre amado. Muchas gracias por tu palabra. Ahora, Señor, alumbra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, ablándelo para recibir esta palabra tuya, Padre amado, que nos pueda instruir, derarguir, enseñar, Padre amado. Haz conforme tu palabra en nosotros, y que se cumpla, Señor, que se haga realidad tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el tema dice así: el olvidar de Dios acarrea padecimiento destructora. Esta palabra específicamente fue hablado al pueblo hebreo o al pueblo de Israel antes de entrar en Canaán. Y si vamos estudiando el libro de Deuteronomios, es una amplia explicación que fue muy importante de dar, de resumir todas las leyes, todo lo que se habría de suceder dentro del pueblo hebreo. Y era de mucha importancia de hablarles a la nueva generación que habían de entrar en Canaán. Entonces, ¿quién les habló este texto o esta profecía o esta palabra? Fue a través de Moisés, porque Moisés, acuérdense que él no entró en la tierra de Canaán, y antes Dios habló a Moisés para instruir y hablarle al pueblo de Israel antes de que entraran en esa tierra donde fluye miel, leche y miel, donde habría el pueblo de conocer toda esa bendición. Bendición, literalmente, bendiciones que sustentaría al pueblo hebreo. Esta palabra lo vamos a tomar para nosotros. Yo sé que literalmente se estaba hablando al pueblo a través de Moisés, pero ahora, gloria a Dios, que nosotros lo estamos leyendo ahora y lo vamos a estudiar. Yo sé que es para el pueblo de hebreo. No somos judíos, no somos circuncidados en esa tribu o en ese pueblo escogido por Dios, pero nosotros fuimos escogidos por Cristo y fuimos lavados por su preciosa sangre. Amén. Este libro es el segundo libro escrito, segunda ley escrito por Moisés en los años 1400 antes de Cristo. Uno de los estudios que yo estaba averiguando e investigando es que en la numerología bíblica los años se cuentan al revés, antes de la venida de Cristo. En el primer siglo, si nosotros en la nueva generación se cuenta en adelante, pero los años antes de Cristo se cuentan para atrás. Amén. Y Moisés, ¿quién es Moisés para ti? Es aquel que sale en las películas. Eso no es Moisés, ese no es Moisés. Eso es una reflexión que sacan de la palabra de Dios. Pero verdaderamente nadie conoce a Moisés, sino solo Dios y él. Amén. Moisés es un patriarca, o sea, es un hombre elegido, escogido por Dios mismo. Escucha bien, por Dios mismo. Fue elegido y escogido por Dios mismo.
Así es como Dios, de su Hijo Jesucristo, nos llamó a nosotros. Amén. Somos gente especial. Lo que pasa, no reconocemos el privilegio que Dios nos ha dado. Y vamos a entrar textualmente y exponer estos versículos que son de mucha bendición. En primer lugar, lo que vemos en el verso 11 es una advertencia que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir, 1, sus mandamientos, número 2, decretos, número 3, estatutos que yo te ordeno hoy. Dios hablando a Moisés, y Moisés le habla al pueblo. Amén. Cuídate. Y eso es lo que le falta a la iglesia hoy en tiempo, que se han descuidado en vez de cuidarse. Nos hemos descuidado. No sé qué está pasando con los cristianos, pero según la palabra de Dios saca eso a la luz, que ellos se han descuidado. Se han enfriado en el amor de Cristo. Es que el amor de Cristo no es pasajero, mis amados hermanos. Es que el buscar de Dios no es temporáneo. Porque muchas veces pensamos que mañana, el próximo año va a haber culto y siempre los hermanos van a estar ahí, voy a ir cuando yo tenga tiempo. Y no es así. Yo sé que tenemos comunión con Dios en nuestra casa, pero ¿dónde queda la palabra de Dios que se habló a través del apóstol Pablo cuando se decía sobrellevar la flaqueza de los débiles? Y para que se cumpla eso en nosotros, mis amados hermanos, en el amor del Señor tenemos que esforzarnos más y más y más. Mira, mis amados hermanos, a veces tomamos la palabra de Dios con una opinión negativa en vez de recibirlo positivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios para nosotros, porque es el bien para nuestra salvación. Apocalipsis capítulo 20 dice que se levantarán grandes y pequeños para entregar su cuenta delante de Dios. Amén. Es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Es que si alguien nos predica, es para nuestro bien. Mira, hermano, no hagas esto. Es para tu bien. Mira, mi amado hermano, ora a Dios. El hermano te dice, ¿por qué? Porque él tiene misericordia de Dios. Entonces él actúa y él te dice: hermano, necesitas esto. Necesitas desarrollarte espiritualmente, necesitas edificar tu vida en Cristo, necesitas más de la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas veces recibimos palabra, pero nosotros lo dejamos como un último punto en nuestras vidas. Y no debería de ser así, mis amados hermanos, porque dice Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Éxodo capítulo 20, ahí vemos los 10 mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, honra a tu padre y a tu madre. Mira, ama a tu hermano como amas a ti mismo, no adulterarás, no adorarás a dioses ajenos, etcétera y etcétera. 10 mandamientos. Es lo que nosotros conocemos. Y si nosotros vamos en el libro de Levíticos, que significa el tribu de Leví, donde salió ese libro, son 613 mandamientos que le fue dado al pueblo hebreo. Lo que nosotros conocemos son los 10. Y vivir en la fe, vivir en la gracia de Dios. Ustedes, mis amados hermanos, reconocen realmente que es vivir o ser elegido un pueblo de Dios. Nosotros lo reconocemos. Imagínate, para cumplir 613 mandamientos. Mandamiento que significa mandato. Mandato que por ley tienes que cumplir. Por eso ellos vivían bajo la ley. Ahora el pueblo cristiano vive bajo la
gracia. Por eso es que muchos, vivo bajo la gracia, voy a buscar de Dios, voy a predicar o no voy a predicar, da igual. El sol va a salir, yo voy a comer, y no es así. Por ende, mis amados hermanos, tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios, de sus mandamientos, estatutos y decretos. Ahora vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que Dios no quiere que nos olvidamos de Dios? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Es que a pesar del amor de Dios por alguien, Dios todavía tiene ese amor para corregirlo. Porque Dios es amor. Dios es amor. Primera carta de Juan, ahí lo dice, que Dios es amor. Entonces, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que nosotros nos olvidamos de Dios, todavía Dios dice, en una advertencia dice, cuidaos de no olvidar. ¿De qué? De sus mandamientos. El olvido ha alejado a muchos cristianos, incluso a muchos han muerto alejados de Cristo. ¿Y dónde creen ustedes que va el alma de esa persona? En el infierno. Y el infierno es literal, eso no es espiritual, mi amado hermano. Los científicos lo han comprobado. En Rusia han hecho un hoyo de kilómetros y kilómetros hasta lo más profundo de la tierra. ¿Y saben qué? Se calentó el globo que está dentro de la tierra. Ellos ya no pudieron seguir su proyecto. El infierno está en el mismo centro de la tierra. ¿Y qué creen ustedes que es la lava? ¿Qué creen ustedes que es eso? La lava que sale de los volcanes. Es el mismo infierno y es a pura pena lo que sale. Imagínate estar dentro de eso, tener conciencia, tener el alma ahí. Si no, fíjese cómo actuó el rico cuando se fue al infierno. Padre Abraham, dile a mis hermanos que busquen de Dios, que no hagan lo que yo hice. Moja tus dedos y tráigalo a mis labios. ¿Y creen ustedes que el alma tiene labios? Fíjense, una de las cosas que tenemos que aprender, mis amados hermanos, es que el alma tiene conciencia. El alma tiene conciencia, así como el cuerpo tiene cerebro. Qué linda es la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos, yo no les estoy espantando, es la palabra de Dios. Y es que el olvido se ha encargado de arrancar el alma del ser humano para perdición y no para bendición. Y eso es la triste realidad. Es la triste realidad. El olvido ha alejado a muchos cristianos, incluso a predicadores, maestros en la Biblia, hermano, teólogos, expositores, buenos en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? El olvido los alejó en la presencia de Dios. Y eso es la triste realidad. Por eso hay que tener cuidado y guardarnos de no olvidarnos de los mandamientos de Dios. ¿Qué significa la palabra mandamiento en el diccionario? La palabra mandamiento significa orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Es lo que dice el diccionario español. Pero si ese mandamiento viene de la boca del Señor, eso hace la diferencia. Que viene del Señor. Ese mandamiento no viene de hombre. Sí lo recibió un hombre, que es Moisés, pero en su profundidad vino de la boca de Dios el mandamiento. Aleluya. Orden dado por Dios, no por hombre, por Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desvíe, no se olvide
de la misma palabra de Dios. Por eso tenemos que estar en los mandamientos de la palabra de Dios. Pero es que es el Antiguo Testamento, es la Torá o es la Tanaj en el hebreo, y no es así. ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento es diferente que Jesucristo? Y es el mismo. Yo y mi Padre somos uno solo. Ahí está, y es la palabra de Dios. Y es lo que me gusta de la palabra de Dios, mis amados hermanos, que nunca la palabra de Dios se contradice. No se contradice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, como cristianos, tenemos que tomar estos ejemplos como algo personal para nosotros. Lo tenemos que tomar para nuestra familia, para nuestra generación que están creciendo. Y tenemos que hablarle a los hijos que no se olviden de Dios, que no se olviden de los mandamientos de Dios, de los decretos de Dios, de los estatutos de Dios, porque son palabras dadas por parte del Dios Altísimo. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver qué significa la palabra decreto, porque son 3 palabras que sí, están muy relacionados, pero que tienen diferentes significados. Entonces, la palabra decreto significa resolución o decisión que se toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Ahora les voy a explicar esto. ¿Por qué para ello? Resolución o decisión tomada por una persona o por una organización. ¿Qué es para ello? ¿Por qué? Les voy a explicar. Los 10 mandamientos no fueron dadas a Egipto, porque el pueblo de Israel salió de Egipto y no fue dado a Egipto. Estos mandamientos fueron dados después que ellos ya habían salido de Egipto. ¿Y dónde se les fue dado? En monte Horeb. A Moisés, cuando estaba orando y vio la zarza, le dijo: acércate, pero quítate esas sandalias. ¿Se acuerdan de esa historia o de ese versículo? No fue dado los 10 mandamientos ni a Jericó, ni a Siria, ni los asirios, ni a Babilonia, ni a Egipto. Fue dado específicamente al pueblo hebreo, pueblo judío. ¿Ven cómo se concuerda esto? Por eso es muy hermoso la enseñanza de la palabra de Dios. Este decreto fue dado específicamente al pueblo hebreo. Pero ven ahora la diferencia que tenemos, esa gran bendición que haya llegado a los guatemaltecos, los argentinos, los mexicanos, los salvadoreños, hondureños y todo el mundo puede leer la Biblia. Y la gloria sea para Dios, porque podemos ver la palabra de Dios. Está en nuestras manos, ya queda en nosotros y en nuestra conciencia si no podemos cargar nuestra Biblia. Si lo tiene usted empolvado o lo deja tirado en el carro, es tu problema. Es porque usted no lo quiere, no lo ama. Y déjame decirte que en la China, especialmente en Corea del Norte, ahí sí no te aceptan andar con una Biblia, ni andar con la foto de tu propia familia, porque ahí sí son estrictos. Al único que se puede adorar ahí es el presidente Kim Jong-un, el presidente. Si te ve con una Biblia, ahí sí sentenciado. Por eso los hermanos allá no tienen Biblia, pero tienen que ir en sótanos bajo la tierra para leer la Biblia, para adorar a Dios. Pero nosotros aquí, hermano, qué tristeza, da tristeza, hermano, de verdad. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? ¿Dónde están los aleluyas? ¿Por qué tenemos vergüenza, hermanos? Porque hay muchos desactivos en nosotros. ¿Por qué nosotros cabeceamos en las cosas de Dios? Acuérdense que Juan el Bautista
dio hasta lo último, hasta que le cortaron la cabeza. Herodes le mandó a que se cortara la cabeza de Juan el Bautista. Por el amor de Cristo. Padre amado, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios es grande, mis amados hermanos, y por su suma misericordia estamos aquí. Ahora, que nuestra conciencia hable y que el deseo de Dios se cumpla en nosotros por el amor de Dios. Mis amados hermanos, tomemos la palabra de Dios como algo serio. Santo Dios. Amén. Amén. Yo sé que los amenes van a cesar, pero yo digo la palabra de Dios con todo mi corazón. Amén. Que se cumpla el decreto en nosotros. Ahora vamos a ver qué significa la palabra estatuto, que son tres cosas que este versículo dice. La palabra estatuto significa ley o ordenamiento jurídico, y también viene del latín, que es un idioma que se habla en Roma, el latín. Statum, regla o ley fuertemente parada. Es lo que significa estatuto. Ley o ordenanza fuertemente parada. Imagínate la palabra de Dios. Por eso muchos se han levantado para quemar la Biblia, para romper la Biblia, pero nunca podrán hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y fue inspirado por el Espíritu Santo. Mientras que Dios tenga el pueblo, la palabra de Dios nunca se va a desaparecer, porque es palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del hombre puede desaparecer. La palabra de un rey, de un gobernador, puede ser olvidado o puede quedarse en el olvido. Pero la palabra de Dios nunca, nunca de los nunca va a pasar. Porque Cristo también dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, refiriéndose en los últimos tiempos. Aleluya. Cuidaos, cuidaos y guardaos de no olvidarnos de la palabra de Dios, porque es para nuestro bien. Y dice el verso 12: no suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. ¿Verdad? Y es la pura realidad. Por eso era necesario que se hablara esta palabra al pueblo antes de entrar o antes de situarse en Canaán. Porque cuando no hay, cuando estamos en servidumbre, cuando estamos en la miseria, es ahí donde nosotros nos acordamos de Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde ponemos rodilla para pedir a Dios. Y yo sé, y esto va para todos aquellos inmigrantes también, así como nosotros, que oran, lloran, prometiendo cosas a Dios. Dios mío, tan siquiera yo llegar a los Estados Unidos y te serviré, te lo prometo. Te prometo que voy a poner una ofrenda. Te prometo que te voy a cantar. Te prometo que voy a predicar tu palabra. Y estando aquí, teniendo un buen trabajo, un buen pago, teniendo un buen carro, cuando se sacian, se olvidan de Dios. Entonces se enorgullecen primeramente en el corazón, entonces se olvidan de Dios. Tengamos cuidado en eso, mis amados hermanos. No sea que nosotros nos saciemos y nos olvidamos de Dios. No sea teniendo un buen trabajo ahora
no podemos venir al culto porque hay horas extras. Y esto se ha predicado, mis amados hermanos. Varias veces se ha predicado, he escuchado enseñanzas también. Es que cuando el hombre obtiene todo, obtiene plata, obtiene oro, obtiene buena casa, entonces se enorgullece el corazón. Y déjame decirte una cosa, el orgullo siempre empieza en el corazón de una persona. Por eso cuando la persona ya tiene orgullo en el corazón, entonces se refleja en lo exterior. Orgulloso no es tener un buen teléfono, no es usar un lente, no. El orgullo empieza lo de adentro. Sí, da afecto. Usar buenas cosas, sí da afecto, pero siempre y cuando, si tú no sabes usar esa cosa, sí se va a ver el orgullo. Pero si usas una cosa para bien, lo puedes usar. ¿Sí o no? ¿El dinero es pecado? El dinero no es pecado. El dinero es pecado cuando no lo sabes usar. El teléfono no es pecado. No es pecado cuando tú lo sabes usar. Pero si no lo sabes manejar, sí es causa del pecado. Entonces así se entiende la palabra de Dios. Hermanos, no permitamos que eso suceda en nuestros corazones. Tenemos que entender la manera. Y una de las cosas que me gusta mucho de la palabra de Dios es que está lleno de prudencia. Y cuando estamos hablando de la prudencia, mis amados hermanos, estamos hablando de la formalidad de un cristiano. El cristiano que no tiene prudencia no sabe manipular su vida. En cambio, cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida, entonces la prudencia empieza a manejar tu vida y tu conciencia como cristianos. Amén. Aleluya. Por ende, mis amados hermanos, no nos olvidemos de las cosas de Dios. Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos y no enorgullecernos por la bendición de Dios. Y era necesario decirlo, porque si se le dijo a una generación muy antigua antes que nosotros, ahora hay necesidad de hablarle al pueblo cristiano para que nosotros no nos desviemos también. Amén. Es necesario, mis amados hermanos. Si tú tienes a alguien o a tu familiar o a la generación de tu familia, háblales también la palabra de Dios. No te quedes con la palabra de Dios. Tú tienes también la autoridad de explicarles, exponerles la palabra de Dios, siempre y cuando estés agarrado de la palabra de Dios. Porque muchos dicen: yo conseguí esto por mis propias fuerzas. Continuando leyendo todo ese versículo, te darás cuenta qué tan importante que Dios haya dado esa instrucción a su pueblo. Y no tenemos que caer en estos problemas, mis amados hermanos, porque es un problema grave. No solo se sacude la vida o el cuerpo humano por la maldición, sino que también el alma. Porque si el cuerpo muere en el pecado, el alma va al infierno. Por ende, mis amados hermanos, tenemos que guardar la ley, los estatutos, los decretos de Dios para con nosotros, aplicar en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué tenemos que guardarlos? ¿Por qué tenemos que guardar los estatutos de Dios? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos reinar un tiempo con Cristo o ir en la presencia de Dios, es necesario cumplirlos. Es necesario cumplirlos. Dios bendiga a los pastores. Bienvenidos en su casa. Aleluya. Es necesario, mis amados hermanos, guardar los decretos. Es que muchas veces tenemos esa confusión: es que yo no soy judío,
Ah, no, es que yo no soy de la descendencia de Abraham. No, la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros tenemos ese sumo privilegio de que nosotros hayamos recibido el Espíritu Santo por parte de Cristo también. Por ende, mis amados hermanos, les vuelvo a repetir, levantémonos, animémonos. No hay por qué quejarnos, mis amados hermanos. Quejándonos venimos de nuestros países y aquí venimos a quejarnos entonces. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Si el dormir nos hace cansar, y el comer nos hace cansar, y el trabajar nos hace cansar, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo último que queda? Hágase esa cuestión. Pregúntese a ti mismo. Y si no tienes una respuesta, vea la palabra de Dios, que para eso está la palabra de Dios. En la conducta del ser humano, mis amados hermanos, está en trastorno. Está en trastorno. No sabe dónde ir, no sabe a dónde va. Pero viene la palabra de Dios y dice: no te olvides de los estatutos que Dios te ha dado hoy. Ese guerrero de Moisés, ese siervo de Dios, ese patriarca, ese varón esforzado, se levanta a decir a una generación muy perversa, oiga. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar desde que salió el pueblo de Egipto, la mitad de ellos fueron sepultados en el desierto, debajo de la arena. ¿Por qué? Por desobediencia. No supieron esperar a Moisés. No supieron esperar la respuesta por parte de Dios e hicieron sus imágenes. Empezaron a bailar, se corrompieron delante de la presencia de Dios. No supieron guardarse, como dice este versículo. No supieron guardarse. Por ende, mis amados hermanos, les animo, les motivo que nos guardemos verdaderamente y nos acobijemos en la palabra de Dios. Acobijémonos de la palabra de Dios. Pero es que los hermanos no me llaman, o los hermanos no me quieren. No es eso, mis amados hermanos. Nosotros aquí somos iguales delante de los ojos de Dios. Somos iguales. Es que muchas veces nos confundimos en eso, en cosas tan mínimas. Nosotros echamos la culpa a eso. Pensamos que aquel es el problema, pensamos que lo otro es el problema, y no es así. Es que es uno mismo. Es uno mismo. Que decía David: Dios, examina lo más íntimo de mí. Para decir eso, hermano, lo más íntimo de mí, uno habría de pensar varias veces antes de decir esa cosa o esa palabra. Porque si Dios te examina, ay Dios, solo al empezar en el primer punto ya estamos destruidos ya. ¿Por qué? Porque la perfección de Dios, mis amados hermanos, es tan amplio. Es amplio, es incomparable. Pero les animo, les motivo que nosotros no nos olvidemos y guardémonos en la palabra de Dios. Y lo vamos a leer otra vez. Lo invito a los pastores que lean su Biblia también conmigo. Vamos a leer una vez más para que los hermanos también lo escuchen. Verso 12 dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de... Palabra de Dios. Gracias, muy amable. Si Dios nos sacó de casa de servidumbre, ¿cuál es la casa de servidumbre
hoy en este siglo? El mundo, los vicios, el pecado, la destrucción familiar, amistades. Por ende, mis amados hermanos, una vez más, estando en este país, no nos olvidemos de Dios por el trabajo, por el amor de Dios. No nos olvidemos de Dios por un par de dólares. Si Dios nos bendijo, sí, lo vamos a recibir. Yo no voy en contra del trabajo, yo no voy en contra del sustento, pero pongamos a Dios por primer lugar. En primer lugar, exaltar el nombre de Dios, reconocer a Dios, que es el que bendice la vida del ser humano. Aleluya. Yo admiro, yo siempre digo, cuando escucho un consejo, yo sé cuántos reyes reconocerán la mano de Dios, porque es el que pone reyes y quita reyes. Aleluya. Y eso es valoremos el esfuerzo de los predicadores, mi respeto a ellos. ¿Por qué? Porque yo sé cuándo se desvelan. Incluso muchas veces no dormimos. ¿Va que sí, siervos? Muchas veces desvelamos por estudiar la palabra de Dios. Y la iglesia dormida. Los que predican entienden lo que estoy diciendo. Pero nosotros que estamos aquí, mis amados hermanos, yo sé que ustedes también se están esforzando. Yo sé que también ustedes están orando para todos aquellos que están viviendo pobremente en el espíritu. Sigamos adelante y vamos con las manos fuertes y con los pies fuertes, encaminándonos en el camino angosto y llegar a esa puerta y tocar: Señor, aquí estoy. Y tú dirás y levantarás bandera y dirás: por algo yo serví al Señor, por algo yo canté a mi Dios, por algo yo glorifiqué al Señor, por algo yo me despelé, porque esto es la recompensa. Amén. Puestos de pie, vamos a orar por la palabra de Dios. Para mí es un privilegio que yo haya compartido la palabra de Dios. Gracias a Dios y gracias a los siervos que han puesto su confianza en mí. Vamos a orar. Padre Dios amado que estás en los cielos, Dios santísimo, eres tan maravilloso, Señor. Glorioso sea tu nombre. Aleluya a tu nombre. Perfume grato, Señor.